Entonces, de lo que vamos a hablar un poco ahora son de proyectos que están incluidos en edificios que buscan que siguen un proceso de certificación como edificios sostenibles, ¿no? Entonces, dentro de eso aparecen algunos ítems que tienen que ver con justamente cómo se maneja el paisajismo. De las normas que vamos a hablar son de las normas LEED, que las siglas lo que significan son Leadership in Energy and Environmental Design. Eh, estos simbolitos que aparecen al costado lo que indican son distintas categorías de certificación. De acuerdo a la categoría de certificación, son digamos, las cosas que se solicitan o sea, cuanto más créditos se tienen, se va accediendo a como si fuera categorías más altas. Una es simplemente certificar, otra es, por ejemplo, fíjense que dice silver, o sea, plata, oro y platino. Esas son las 4 certificaciones. Bien, entonces, en cuanto específicamente al paisajismo, digamos, las normas LEED ahora están digamos, van teniendo de distintas versiones. Actualmente están por la versión 4, y los créditos en los que se trabaja en general en paisajismo son los que tienen que ver con el uso eficiente del agua, del consumo de agua, o sea, la reducción del consumo de agua potable para riego. En la versión 4, en la última versión, hay un prerequisito si uno quiere, digamos, acceder, donde uno establece como si fuera una línea base de proyecto. Una línea base significa un proyecto hipotético que uno después puede mejorar con su proyecto. Entonces, en función de esa línea base, uno tiene que reducir con su proyecto el consumo de agua para riego, el consumo de agua total para riego en un 30%. Si uno reduce el 50% tiene un punto del crédito, y si reduce el consumo de agua potable en un 100% tiene 2 puntos. Las estrategias que se usan para alcanzar estos puntos son, por un lado, implantar especies de bajo requerimiento hídrico, fundamental limitar el uso de césped, en lo posible no tener, porque es lo que más agua consume. La instalación de sistemas de riego eficientes, o sea, riego por goteo. Y en algunos casos, bueno, en algunos casos se acumula agua para usarse para riego, y en otros casos lo que se usa es vegetación que tiene riego en un tiempo inicial, que son 12 meses, un año, y que después de ese periodo de implantación se pueda suspender el riego o la incorporación de aguas recuperadas para riego, que puede ser agua de lluvia o en algunos casos agua de condensado proveniente de equipos de aire acondicionado. Acá fíjense que dice no válido para el prerequisito, o sea, para esta primera reducción del 30%, tiene que surgir de las condiciones del proyecto, o sea, específicamente del tipo de vegetación que se usa, de la densidad de plantación, etc. Otro de los créditos tiene que ver con la protección o restauración del hábitat, o sea, son varios créditos que están inscritos dentro de algo que se llama desarrollo del sitio, que es lo que comúnmente se conoce como el crédito de biodiversidad. Y básicamente lo que pide es que el área
o sea, con lo que se trabaja es con la superficie, lo que se llama el boundary, que es la superficie del terreno, y este crédito pide que la superficie vegetada sea un 30% de la superficie del terreno, sea en el nivel que sea, o sea, la suma de las superficies verdes tiene que ser un 30% de la superficie total. Y además no tienen que existir monocultivos. Este crédito, digamos, suma 2 puntos. Después hay otro que, que se llama la maximización del espacio abierto, que lo que pide es que el espacio abierto sea el espacio abierto, no el espacio verde, sino el espacio abierto, sea un 30% de la superficie del terreno, y de ese espacio abierto el 15% tiene que ser verde. O el 25%, algo así. O sea, un porcentaje de ese 30%, el 25% tiene que ser verde. Y después hay otro que se llama reducción del efecto de isla de calor, que no solamente tiene que ver con el uso de vegetación, sino que, bueno, las superficies de techos verdes suman al crédito como estrategias, la implantación de árboles, estructuras vegetadas, también el tipo de pavimento que se usa, y tiene mucha importancia, por ejemplo, aunque no haya verde, los pavimentos, el color de los pavimentos, por ejemplo. Eh, que sean colores claros, que reflejen, que tengan alta reflectancia solar, ¿no? Y también pavimentos que sean de tipo permeable. Y con este crédito se alcanzan 2 puntos. Entonces, cuando uno empieza a trabajar en un proyecto LEED, yo les decía que hay un asesor LEED para todo el edificio, no solamente para todos los temas LEED, no solamente para los de paisaje. Entonces, lo que manda ese asesor es una planilla con los créditos a los que se está apuntando, ¿sí?, en función de las conversaciones previas que se tienen con el estudio de arquitectura o la empresa constructora, y bueno, en función de eso se empieza a trabajar y se va viendo entre idas y vueltas a qué créditos se puede aplicar, con qué créditos es necesario hacer ajustes, aumentar la superficie verde, o si hay de sobra, o bueno, en fin. Ahí es donde se empieza a trabajar. Algo que es importante es que la certificación se hace con la obra construida, ¿no? O sea, que no queda, o sea, que lo que uno proyecta, esto es importante, porque lo que uno proyecta es lo que se tiene que construir. O sea, no se pueden hacer cambios. O sea, si uno proyectó con una vegetación de bajo consumo, no puede en el momento de la construcción hacerse una sustitución de especie reemplazando esa especie por una especie que tiene un consumo alto. Entonces, en los casos en los que haya reemplazo de especies y que varíen, o por ejemplo que se incorpore algo de césped o demás, hay que volver a hacer los cálculos para ver si verifica lo que se había calculado, ¿no? Por ejemplo, la reducción de llegar al 100% de reducción de agua potable. Bien, uno de los proyectos que vamos a ver es un proyecto del Banco Galicia, que está en Chacarita. El estudio de arquitectura fueron los cordobeses AFT Arquitectos. Es un proyecto de más o menos casi 1.800 metros cuadrados, distribuidos en varios niveles, ¿no?, de verde. En este caso, los créditos a los que se apuntó, bueno, algo que es importante, este edificio es del año, como les decía, o sea, todas estas normas y demás van cambiando continuamente. El proyecto se empezó en el 2012 hasta el 2017, y en ese momento
la versión de la norma, de las normas LEED que se estaba usando era la versión 3, era la última. Entonces, en ese caso, ahora, en la versión 4 no hay un mínimo de superficie verde requerida, pero en la versión 3 sí. La superficie verde tenía que ser el 5% de la superficie del terreno. Con respecto a la vegetación, se usaron, bueno, nativas o exóticas naturalizadas de requerimiento hídrico bajo-medio, con una densidad media de plantación. Bueno, también las planillas van cambiando, ahora el tema de la densidad no es como tan, no es tan definitorio. El tipo de riego es por goteo, con programadores a batería. En este caso se usó para riego agua de condensado y agua de lluvia, que se acumularon en tanques que están en subsuelo. Bueno, ahí ven el sustrato de plantación, la composición. Fíjense que hay hay un alto porcentaje de agregados livianos, como perlita, por ejemplo. Fíjense que es el 30% del sustrato, 20 tierra, 20 compost y arena gruesa 30. El sistema drenante es lo que yo les decía, que es digamos, es lo que aparece entre lo que sería la arquitectura y el sustrato, ¿no? En este caso es una membrana de geocompuesto que, como les decía, son 2 geotextiles con un alma plástica. Y en este caso se llegó a una reducción de agua potable del 100. Entonces, en este caso, en la versión 3, no existía prerequisito, el 30% de reducción no existía como prerequisito, y si uno reducía el 50 tenía 2 puntos, y si reducía el 100 tenía 4. Ahora la norma se puso más estricta, se agregó un prerequisito del 30% de reducción, y si uno reduce el 50 tiene 1 punto, y si reduce el 100 tiene 2. O sea que los puntos que se acumulan con la versión 4 son la mitad que los que se acumulaban antes con la versión 3. Bueno, si hacemos un recorrido, bueno, el proyecto tiene superficies verdes en distintos niveles. Estos aparecen en planta baja, que son 2 patios que tienen una condición de bastante sombra, con lo cual, bueno, algo que se tiene en cuenta es justamente esa condición de acuerdo a la situación de evapotranspiración del lugar, ¿no? Estas áreas evapotranspiran menos que las cubiertas. Entonces, eso es algo que es un dato que se incluye en las planillas de LEED. Bueno, en este caso se hizo que no tiene que ver con LEED, pero se hizo todo una canaleta perimetral, con un murete perforado donde se ubican los desagües. En este caso, en los 2 patios de planta baja, se quería incluir vegetación como de mayor porte. Entonces la especie que se eligió es la Guada chacoensis, que es una caña nativa, que es una de las especies de cañas llamadas no invasoras, en realidad como que invaden menos, digamos, pero digamos que no tienen comparación que tienen otro sistema de reproducción, y no se comparan con el tipo digamos, con la reproducción descontrolada, por ejemplo, que tiene la Philostachys. Ahí te sumo. Lo que hace tiene un pan de raíces que desarrolla, digamos, en sí mismo. No es estolonífera como van las claro. otras. O sea, el tema de la invasión o no invasión, ¿se acuerdan que esto es bastante sencillo? Digamos, si yo tengo la vetiver que es una planta que todo el mundo tiene unas condiciones maravillosas para la fitorremediación y tiene una raíz de 6 metros de largo,
es una planta que no invade. ¿Por qué? Porque no es estolonífera. En este caso es exactamente lo mismo. Hay otras cosas también que las diferencian, pero cuando una planta tiene el crecimiento en cabellera, esta fibra, y se mantiene en sí misma, y no va con el estómago, digamos, con los estomas creciendo a los costados, el tema del crecimiento es hacia arriba, en lo alto, y hacia abajo. Y tampoco es hacia abajo lo complicado, porque en realidad, como es fibra, no es una raíz leñosa, no tiene problemas de que levante, digamos, el material o lo que fuese. Así que esto es fundamental. De todas maneras, bueno, digamos, en el área próxima, obviamente, digamos, aparecen, no es que, que no se van reproduciendo para nada, ¿no? Pero se reproducen mucho menos son como mucho menos invasoras. En este caso se plantaron, bueno, se armó como una especie de montaña para plantar ya ejemplares grandes. Ya tenían como 4 metros cuando se hizo la obra. Y después, bueno, es como la única especie alta en estos patios. Y después usaron todos cubresuelos, Lamium, Ophiopogon, Salvia procurrens. Las que tienen asterisco son nativas. Bueno, ahí falta la guadua, que es nativa. Y en los dos patios, bueno, se usó como el mismo criterio, ¿no? Los dos patios que aparecían en planta baja. Esta es una imagen desde, bueno, donde dan, uno de los patios hacia donde dan el hall y varias oficinas. Bueno, con cobertura de chips en general siempre es algo que se usa porque también permite mantener como mayor la humedad y evitar el crecimiento de malezas, ¿no? Este es el cuarto piso, donde lo que se usó es césped contra nuestra voluntad y, y árboles que eran baguiñas. Bueno, insistimos acá eh, para, para ver la posibilidad de, en vez de usar césped, usar cubresuelos, pero bueno, fue una decisión del estudio de arquitectura que querían que esas lomas fueran de césped. Eh, y la verdad que incluso después de construido sosteníamos más, con más fuerza que deberían haber sido cubresuelos, que hubieran dado mucho mejor. Bueno, en esta obra hubo bastantes temas, hubo como un desfasaje entre lo que fue la documentación y con la documentación de arquitectura, o sea, el estudio de arquitectura también después no estuvo mucho supervisando, o sea, les dieron también como algunas supervisiones, pero no dirigieron totalmente la obra, entonces hubo algunos temas como colgados, por ejemplo, no sé, les cuento como que en el momento en que entramos, los desagües que estaban previstos acá, por ejemplo, había un desagüe ubicado en la parte más alta de la montaña, ¿no? Como, o sea, algo totalmente irrisorio cuando los desagües tienen que estar en la parte, los puntos más bajos, ¿no? De todas maneras, había todos desagües perimetrales, con lo cual, bueno, pero se había puesto un desagüe ahí, por ejemplo, en este caso aparecieron estos cuadrados de rejillas que no quedaron nada bien, cuando se podría haber hecho una reja corrida, pero bueno, eso fue parte de que, bueno, el estudio de arquitectura no pudo estar como hasta, digamos, como hasta el final en la obra. Entonces, bueno, acá el césped que se propuso de todas maneras fue Sinodon, en panes, con resiembra de festuca, y los árboles fueron baguiñas. No sé si hay un corte de este, no. En este caso, como, digamos, la vegetación que se implantaba y se había dejado como mucha profundidad porque no se sabía dónde iban a ir los árboles, y el césped obviamente, ¿no? Con 15 centímetros es suficiente, 15, 20, entonces se rellenaron varias áreas también con bloques de poliestireno expandido de alta densidad,
que vienen en bloques de 1 metro por 1 metro por 50 o 25. Entonces se hace como una especie de trama, ¿m? Sobre lo cual se coloca el geocompuesto y sobre lo cual se coloca el sustrato. Entonces, digamos, para no cargar, por un lado, no usar sustrato de más que no es necesario y no cargar tampoco la estructura de más si no era necesario, ¿no? Estas baguñas son, más o menos, tendrán 1 año de plantadas, hace bastante, bueno, es una obra privada, con lo cual, bueno, también el acceso no es como tan fácil, pero bueno, ¿no? Hace 1 año después de construida fuimos a sacar fotos para una revista y las baguñas ya estaban bastante desarrolladas. Están en una situación, también están en una situación como, están en un 4.º piso, pero en una situación muy protegida, o sea, 3 caras protegidas, una cara libre, con lo cual eso está bueno, no tienen como gran impacto del viento, de todas maneras están lindadas y demás, pero no sufren como un gran impacto de viento. Después había 2 terrazas, una en el 8.º y una en el 9.º, donde, bueno, en estos casos se trabajó con patrones de distintas especies y, bueno, en este caso también hubo cambios desde que entre el proyecto eh, y después la obra, porque en algunos casos, fíjense que este corte era de proyecto, había más profundidad en algunos sectores que en otros, y después finalmente hubo un tema de pendientes, con lo cual la profundidad terminó reduciéndose, se redujo, pero la obra ya estaba licitada y con el pliego que, digamos, que se había hecho, digamos, con el proyecto que se había hecho, con lo cual, bueno, se mantuvieron las especies, algunas se cambiaron de envase y otras se acomodaron, acomodando el pan y demás. De todas maneras, lo que había acá como más grande eran polígalas, creo, que estaban en la parte de atrás, y creo que era la especie como más, y dietes y demás, pero nada más grande que eso. Entre las especies que se usaron, bueno, fueron Achillea, Dietes, Nacella, Penicetum villosum, Salvia leucantha, después el Sedum en varios lugares que siempre fueron plantados como en patrones mezclados, siempre los usamos así, por 2 cuestiones, porque por un lado por la situación estacional, que en algún momento desarrollan mejor, o sea, cuando están en flor unos, otros, digamos, están como más, como no tan bien. Entonces van como cíclicamente ahí teniendo como características diferentes, y también para garantizar que si alguno fallara, en general son mezclas de 4 especies, si alguno fallara, bueno, los otros 3 están ahí como, bueno, si hay alguno que domina más, de acuerdo a una situación como específicamente puntual, ¿no? Que a veces es como muy, como le decía, saben cómo es esto, ¿no? Que un poquitito más de viento en un determinado sector que otro, o termina dando un poco más de sombra, ¿no? Empieza a condicionar el desarrollo de más o menos una especie, pero en general estas cubiertas funcionaron muy bien, no hubo, ahí se ven las mezclas de sedum, no hubo como problemas con el desarrollo de las especies. Bueno, había como un cantero, como se veía en la planta, había como un cantero central, donde había algo de equipamiento, y 2 canteros de punta, uno junto con este y otro en la parte de atrás. Este es el cantero lineal. Bueno, esta era la parte que tenía más profundidad, que de todas maneras quedó un poco menos, pero la polígala se desarrolló acá. Pero, por ejemplo, ves que vos preguntabas, acá tendrá no más de 25
Sí, sí, sí. Se desarrollaron perfecto. No hubo problema. ¿En qué piso estamos acá, Sebas? ¿Qué piso? Octavo, Octavo piso. Octavo piso. octavo piso. Frente, bueno, pero esto es, salvo la parte de atrás, es pleno sol. Y salvo la partecita del costado, pero digamos es como sol pleno en todo momento. Todo el piso, esto es interesante, todo lo que ven como piso es un piso flotante, o sea, que está puesto sobre patas, con lo cual todos los sistemas de desagües están debajo de los pisos, ¿no? O sea, estos bordes que ven acá, debajo son muretes que llevan hasta el nivel de contrapiso y que están calados, o sea, el agua entra en el perfil, parte es absorbido por la planta, y lo que drena como subsuperficial, drena a través de este murete que tiene perforaciones en el costado y va hacia los desagües que están debajo de este piso, suspendido, que además, bueno, cuando llueve, entre las juntas también entra agua. Claro. Este es en el piso 9, donde hay un criterio bastante parecido. En realidad, de un lado se usaron todos sedum, sedum y achileas, de este lado, y del lado opuesto se usó vegetación más alta también porque se daba la misma situación, que la profundidad iba subiendo. Bueno, en este caso, en el borde habíamos propuesto melaleucas, que, bueno, cuando hubo una reducción en la profundidad, hubo que definir qué pasaba, qué hacíamos, si cambiar la especie o qué. Entonces, bueno, lo que se decidió es finalmente, creo que estaban especificadas en 10 litros, o 7, algo así, porque era lo que, digamos, el tamaño del pan que entraba, entonces se decidió, o no sé, o estaban especificadas en 10 y se pasaron a 7, o en 7 y se pasaron a 4 y se esperó que crecieran, pero se decidió mantener la especie y por ahí aumentar un poquito la densidad, o sea, ahí como con la empresa de parquización compensando el costo con el tamaño y cantidad. Eso fue, digamos, bueno, esos son ajustes que van apareciendo como a último momento. Y bueno, las especies más grandes fueron Calisteum, Polígala, y después otra vez Achillea, Nacella, Penicetum villosum, Salvia leucantha, y después también mezclas de sedum. De este lado, o sea, este lado que vemos acá, es este lado que está contra la baranda, todas las de atrás son achileas de flor amarilla, y todas las de adelante son mezclas de sedum. Fíjense que hay como distintas texturas de sedum. El más potente de todos es este, que es el sedum spectabile autumn joy, que es como el más carnoso y como el que tiene como hoja más grande, y hay otro que se llama Kamchaticum, que también. Después los sedum acre, sedum acre, sedum mexicanum, lineare, expectabile, todos esos son digamos, como mucho más, de hoja como mucho más chiquita. En algunos casos, creo que acá no apareció, usamos la nativa esta, creo, portulaca. No me acuerdo si se había cambiado en algún momento, si se había agregado portulaca, pero bueno, después en otro proyecto sí la vamos a ver. Portulaca giliesi, que es nativa. Pero bueno, estos son todos, se bancan con muy poca agua, incluso la chilea también, pero todas las especies que se eligieron acá son de bajo requerimiento. Y acá, bueno, algo que no sé si habíamos hablado de los créditos acá. Bueno, así hablamos, eso ya.
Bueno, otro edificio fue el edificio para Coca-Cola, que tiene toda una planta baja, y en este caso también se redujo un 100% el uso de agua potable, y en este caso se usó agua, en este caso no se usó, perdón, agua de lluvia. Las estrategias que se usaron en relación al agua fueron, bueno, además de no usar césped, coberturas de chips, se usó en este caso, la capa drenante no fue un geocompuesto, como en el caso anterior, sino que se usaron lo que comúnmente se conoce como hueveras, que son no bandejas, sino como estos paneles de polipropileno reciclado, que retienen agua, que tienen como una especie de tacita en su corte y que retienen agua de lluvia, y se instaló riego por goteo por un año. Después de ese tiempo se dejó de regar. En este caso no se acumuló agua. Bueno, más o menos la planta fue algo por el estilo, hubo varias propuestas finalmente que tuvimos que hacer. Bueno, una de las primeras propuestas que hicimos no le cerró a Coca-Cola, así que bueno, hubo una segunda vuelta y finalmente esto fue lo que resultó. Las especies también, Nacella, Salvia, Procurrens, que también es nativa, la Nacella también, Sedunacrea, acá Portulaca también se usó, que también es nativa, Sedunauria, Reflexum, Expectabile, que les comentaba, Mexicanum. De estas, digamos, el Eragrostis sí es nativo, creo. Bueno, lo que les decía que se usó sistema multicapa de retención de agua, profundidad de sustrato 20 centímetros, y después en algunos casos se usaron ya bandejas preplantadas, había una especie de garita y una cubierta en un piso más alto, que se usaron ya bandejas modulares preplantadas que directamente se ubican sobre la cubierta, o sea, ya vienen preparadas y se ubican sobre la cubierta, porque en ese caso no había profundidad, no había ni siquiera 20 centímetros, entonces con estas preplantadas, con 8 centímetros se puede plantar. Estas son algunas imágenes después de un tiempo de plantado. Lo que ven ahí es, bueno, estipas, se hizo todo un borde, también todo un canal perimetral donde se ubicaron los desagües. Las especies que se ven acá son Salvia procurrens, mezcla de sedum. El que ven acá rojizo es ese expectabile que en el invierno, o sea, que tiene una floración como media rosada, en verano, y en invierno toma como ese, cuando la flor se seca, toma como ese tono cobrizo que está muy bueno, sobre todo con las estipas y demás. Bueno, y esta era la imagen. Con respecto a los solados y demás, nosotros habíamos planteado los cetones, finalmente lo que se puso fue estas especies de garden block, pero bueno, no era lo que se había proyectado en un principio, pero fue lo que finalmente se puso. Después había una terraza en el tercero, también era una mezcla de sedum, portulacas, Muhlenberger, Agrostis, Nacella, bueno, todas especies de bajo requerimiento hídrico, y también la profundidad era de unos 20 centímetros. Fíjense que estos proyectos lo que tienen es una imagen, cuando veíamos los otros, los que no eran LEED, la imagen inicial no es igual a los otros, ¿no? O sea que bancarse un primer periodo donde sobre todo las especies se plantan chicas, fíjense que se ve piedra en el medio,
O sea, hasta que cubre, hay que esperar un tiempo, porque también la densidad de plantación es mucho menor, por un requerimiento LEED, ¿no? Después había una terraza que también, como les decía, se plantó con bandejas modulares porque no había profundidad y bueno, se hizo todo un perímetro de piedra donde estaban los desagües y en el centro se plantaron bandejas con 2 especies de sedum, como estas tiras eran una especie y el otro eran otra especie de sedum. Y después algo que, bueno, apareció como requerimiento era armar en el coronamiento del edificio trepadoras. La verdad que con esto tampoco estuvimos como muy de acuerdo, porque, bueno, las trepadoras necesitan como, digamos, además, como un mantenimiento de guiarlas, había una malla y demás, pero, o sea, a cualquier trachelospermum o lo que fuera, hay como que guiarlos, irlos enroscando y demás para que se desarrollen. Si hoy lo ven, las trepadoras están por acá, pero bueno, es porque justamente en el mantenimiento no se siguió y es como difícil hacer como ese seguimiento de porque alguien que mantiene, bueno, digamos, tampoco es tan fácil acceso, había algunas puertas de acceso, pero bueno, con la altura también se complica. Y bueno, de acuerdo a las caras, se planteó como distintas especies: jazmín de leche, azórico, Maphaena undicati, Podranea y Parthenocissus. Todo tiene riego por goteo. Eh, Creo que en este caso sí se utilizó agua recuperada, fue en el único lugar, ¿no? Las demás cubiertas no. Pero bueno, en este caso también el estudio de arquitectura insistió con poner vegetación, ¿no? Pero bueno, nosotros en ese sentido, o sea, somos paisajistas, pero no somos de los que por ser paisajistas nos parece que el verde está bien en todos lados, ¿no? Hay situaciones en las que, bueno, amerita verde y otros casos en los que no. Para mí, en este caso, la verdad que ese coronamiento verde, o sea, en general, bueno, por ahí, cuando se hacen estos renders y demás, eh, se idealiza una imagen que no es la que finalmente, por temas de mantenimiento y demás, es la que va a terminar resultando. Pero bueno, a veces la insistencia puede más y la decisión no pasa por uno. Entonces, bueno, querés la trepadora, va la trepadora. No, porque aparte esto de las trepadoras es genial, porque te digo, frente a una trepadora o a un jardín vertical, yo te diría, vamos con la trepadora. Pero la realidad es que al margen de eso, la gente la pone pensando, o sea, cree que desde el momento en que vos la pusiste va a estar hasta el segundo, tercero, cuarto, quinto piso. Claro, claro. Y aparte se imaginan que terminaste de plantar, ya por lo menos la parte de abajo la vas a tener verde, y sabemos que la terminaste de plantar y tenés 2 ramitas raquíticas con apenas 30 hojitas. Y además, sí, dale. No sabés lo que era la profundidad de acá, creo que la pudimos aumentar un poquito con insistencia, pero digamos, nuestro primer planteo había sido ese, como que no hubiera solamente acá, sino como, aunque sea con maceteros, claro, hacer que en cada piso, como bandejas. Piso esto era una triple altura, es una triple altura, pero digamos lo que habíamos propuesto era, bueno, como hacer unas especies de pisos como técnicos de mantenimiento y tener como cada 3 metros, esto tiene 9 metros de altura, sí. Tener como una línea de maceteros que si uno pone jardineras de 40 de alto, es posible que, bueno, cubran un poco,
Pero bueno, no. El estudio, o sea, no, porque la imagen tiene que ser, bueno, Sí, pura, neta. Y entonces pura, neta. Bueno, entonces dejar arquitectura sola si quieres una imagen pura y neta, o ¿no? sea que ellos planteaban que del nivel 0 vos ponías la trepadora y No, llegabas, desde el nivel este, que es el coronamiento, todo el coronamiento, que de acá a acá hay 9 metros. claro, o sea que vos ponías en un espacio, digamos, para una planta que a lo mejor, ¿cuánto llegaste a tener? ¿40 centímetros de profundidad? Menos, creo que no pudimos conseguir más de 30, 30 y pico. A ver, entonces acá, Era un estudiantes. cantero, sí era un cantero in situ, no eran maceteros, ¿no? Era un Claro, cantero bueno, in situ. digo, acá está el principio de realidad que siempre hablamos. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Estamos hablando de, queremos cubrir 9 metros y tenemos 30 centímetros de cantero de ancho. Bueno, de ancho tendría 30, también 30 por 30 tendría, suponte. Sí, sí, Bien. sí, pero bueno, igual se consiguió un poco más de lo que está dibujado acá, ¿no? Porque después, bueno, se pudo subir un poquito, pero no tampoco demasiado. Pero Claro, porque lo ideal acá hubiera sido tener en cada nivel claro, un macetero mínimo de, digamos, de 80 de largo, 1 metro por 40 de alto, ¿no? Con lo cual ahí sí hubiera habido una posible cobertura o al menos se hubiera visto un coronamiento verde, ¿no? Pero bueno, si pasan, en algún momento verán que las enredaderas están tímidamente por acá. Claro, pero digo, yo quiero que les quede claro a estos futuros profesionales que una cosa es lo que uno se imagina o lo que le vende al cliente o lo que le vendieron al cliente los arquitectos con esa malla verde, y otra cosa es la realidad cuando uno llega. Y sobre todo cuando tiene que ver no solamente quizás con el dinero, sino con el tiempo y con las posibilidades de realizarlo, porque en realidad acá tampoco es un tema de no puedo comprar ejemplares de hiedra o ejemplares, porque tampoco van a conseguir, cuando lo van a comprar las hiedras, tienen a lo sumo tendrán 2 años, 3 años, un poquito más de desarrollo, que tienen una que va y vuelve, si no la hiedra tiene 1,80 m, la caña tiene 1,80 m. La caña del envase tiene 1,80 m y ahí vienen las tres ramas de la hiedra o del tercioplasma, lo que quieran. Ustedes le sacan la caña y de esos 3 metros le queda, de esos 2 metros le queda 1,50 m. Y cuando la distribuyen en esa malla, que además tampoco van a poder plantar una cada 10 centímetros, 3 por metro, 2 por metro, según la densidad que ustedes estén buscando. Pero digo, este principio de realidad, porque el desarrollador, por ejemplo, el arquitecto vende un proyecto, el desarrollador paga para que esto pase y ustedes son los que los van a contratar para que ustedes hagan esto, y llegado el momento, esto ustedes no pueden conseguirlo, o sea, no pueden darle esa malla, esa pared verde que le están Sí, planteando. ¿no? Magia, no. Claro, por eso. No, además, bueno, un poco lo que fue un tema de discusión, este proyecto es el estudio Solsona, que tiene, bueno, el edificio, si lo ven, tiene una impronta como muy arquitectónica, ¿no? Donde tiene un basamento, tiene ese volumen rojo que sale, después un desarrollo de vidrio, y tiene ese coronamiento vidriado, que realmente la verdad es que no pasaba nada si no había vegetación en ese coronamiento, en un edificio de tanta impronta arquitectónica. Pero bueno, a veces aparecen como esos, como caprichos de, eh, bueno, donde bueno, uno al final hay tanta ida y vuelta que uno dice, bueno, está bien, se especifica y bueno, crezca lo que crezca. Pero realmente para la imagen que tiene hoy, el otro día justo pasábamos con Cora y lo veíamos, decíamos, ¿viste? ¿Para qué? ¿Para qué se hizo eso? ¿Por qué no dejaron el coronamiento limpio sin verde? Eh, pero bueno, es lo que hay. Eh, sí, a veces es una puja muy difícil, sobre todo con algunos estudios, de, de hacer entrar en razón, pero bueno. Ya, si el Sí. estudio tiene algún componente más directo en relación al paisaje, es una cosa, pero si te pasa con un estudio que tiene una raíz básica de arquitectura, esto es mucho más complicado, porque realmente no tienen noción de que son especies vegetales, que son organismos vivos, que en realidad lo que están imaginando es algo que no va a pasar, o sea, no tienen relación con la realidad puntual y concreta, ¿entendés? Entonces le venden al cliente o se imaginan en el diseño, más allá de venderle al cliente, porque primero lo pensaron ellos en el diseño pensaron que esa era una malla de una estructura
que iba a tener el verde y no existe, pero la más No, mínima. además esa cosa de como querer y no bancarse, porque uno no es que había soluciones técnicas para que esto funcionara. Claro. No bancarse, digamos, bueno, si querés tener verde, bancate, digamos, Claro, tener las condiciones, o sea, pero bueno, también a veces uno entra en momentos en que, por ejemplo, no está la obra construida, pero este detalle ya está definido, ya está está ¿entendés? presupuestado, sí, Presupuestado, entonces no se puede cambiar nada. Bueno, claro. entonces, pero esto tiene una solución técnica perfectamente realizable, o sea, se pone la malla un poco más de afuera, se ponía un macetero por nivel, se enchapaba de adentro, que ni se ve ni nada, Sí. y iba a dar perfecto, o sea, 3 metros, una trepadora Iba iba a tranquila. funcionar perfectamente. Claro que también implicaba el triple de plantas, ¿no? Claro. Triple de plantas, el triple de maceteros, que también es un costo, pero bueno, que bueno, también es este tema, ¿no? Que nosotros a veces nos cuestionan los costos y miren lo que es esta torre, a veces siempre el dicho famoso de Cora es todo ese coronamiento en macetas y plantas vale lo que vale una manija de una puerta. No. Eh, No, para definitivamente. este tipo de edificios, ¿no? Pero bueno, también es en el momento de la obra en el que uno entra, que es al final y cuando ya uno agarra lo último que... Pero, o sea, solución técnica, esto tenía perfectamente, una buena solución técnica. Eh, pero bueno, no hubo feedback en este caso, ni digamos, básicamente no hubo feedback económico para revisarlo, ¿no? O sea, Pero igual te no. digo, por suerte, los chicos, estos estudiantes que tenemos acá, entran ya en la profesión cuando hemos recorrido un largo camino, y ya creo que son muchos más los estudios que desde el momento cero de empezar a diseñar se imaginan que todo esto tiene que ser un poco más verde Sí, y aunque... igual ver este edificio es del 2015. Sí, No, bueno, pero, a ver, bueno, 2000. estamos en el 2021, a ver, son 6 años para ellos que recién empiezan. No, yo te digo, sinceramente, yo cada vez, siempre están los que siguen negando y poniendo el verde porque lo pintan y ya está, tienen un poco más de conciencia y noción de los principios de realidad. Y no te digo que te llamen en el punto cero de la No, en general sí, salvo algunos estudios, cada vez más, porque bueno, también entienden eh, que digamos, acortan caminos, que si no son idas y vueltas, ¿no? Sí. Y bueno, tienen también como información y datos concretos. Desde nosotros estamos trabajando en varios edificios que están en el periodo de proyecto, que hemos entrado en anteproyecto, digamos, Claro. desde que, digamos, se empezó el anteproyecto, ¿no? Sí. Eh, Te digo, antes impensada. Lo cual es ideal, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando en el edificio Sense, que se va a hacer en Godoy Cruz, ahí muy cerquita del Arcos, del Shopping Arcos, con lo cual ahí entramos, digamos, con un anteproyecto de ellos, ¿no? Empezando a ver, bueno, todo el verde central, y se hicieron muchísimos cambios en el proyecto, hubo como una muy buena ida y vuelta con el proyecto de arquitectura, lo que se podía, lo que no se podía, digamos, con ¿Cuál es el estudio de arquitectura? ATV, Ah, como una muy buena ida y vuelta. bien. Y todavía no llegamos a la documentación licitatoria y hace ya como un año que estamos trabajando. Mirá vos, bien. Eh, y digamos, como una constante así de vuelta, no solamente en cuanto a la vegetación, bueno, todo lo que tiene que ver con profundidades,
con lo que impacta con ubicación de usos, de piletas, de uso de pisos, de tipo de pisos, o sea, como muy abiertos realmente. No, creo que, digamos, cada vez más, sobre todo en los estudios más jóvenes, ¿no? Se da como esa cuestión de incorporar desde el inicio, digamos, desde el momento del anteproyecto, incorporar al paisajismo como un asesor más, ¿no? De la misma manera que se llama un asesor estructural o un sanitario, se llama al paisajista, lo cual está como muy bueno. Sí, está perfecto. Perdón, ¿puedo hacer una consulta? Sí. En el caso en el anterior, en la torre de Coca-Cola, en el caso de hacer el coronamiento, no, en la otra, el coronamiento con las enredaderas, si eso crecían los 9 metros, ¿no iba como a cubrir toda la pared y aislar a las oficinas que estuvieran adentro? ¿No iban a quedar como encerradas por una pared de... Bueno, nunca, las especies que elegimos nunca son, digamos, tampoco son como, de acuerdo a las caras, las fuimos como, y también se preveía que en 9 metros no iban a tener como un crecimiento demasiado alto, pero también es cierto, eso está bueno el comentario, por ejemplo, en este proyecto que estamos haciendo de SENS, el estudio planteaba como grandes mallas verdes, que es como, digamos, una tendencia y que en realidad cuando uno está dentro del espacio, lo que ve es la parte de la enredadera que no se desarrolla, o sea, ve el tronco de la enredadera. Claro, por eso lo decía. Entonces, bueno, por ejemplo, en ese caso sí, digamos, hubo como flexibilidad y de muchísimos lugares se sacaron donde se evaluó que esa condición no funcionaba, directamente se sacaron las enredaderas porque, bueno, entendieron que en realidad lo que uno ve es la cola de la enredadera. No ves la hoja, sino lo que ves es el tronco. Claro. Eso es algo que también tratamos como ¿no? Porque también en un dibujo, y a veces es porque no es por mala, ¿no? Pero no lo saben, Pero no, por ejemplo, en reuniones pasó eso, ¿no? Que bueno, nosotros mostrábamos el corte y entendíamos eso, ¿no? La enredadera recibe luz de adelante, recibe sol de adelante, el follaje, o sea, bien lo vas a ver de adelante. De adentro de las unidades, digo, en este caso que es algo de uso común, no es tan grave, pero por ejemplo en esos casos eran todas las áreas de dormitorios y demás. Y vos desde el dormitorio lo que vas a ver es un tronco seco. Claro. Pero eso es lo mismo cuando hablamos perdóname, cuando hablamos de la pérgola. Esto es en cuanto a lo ves de frente, en cuanto a cuando te piden una... Desde abajo, claro. La ves de abajo, o sea, ¿de dónde está el punto de vista? ¿Dónde está el observador? Excelente tu acotación, porque efectivamente, para la foto, para la sustentabilidad y para el barrio y para el que está enfrente, bárbaro. Pero el que está adentro, ver todas las ramas marrones y sin hojas, y te diría, es como no es tan fácil, no es tan lindo. Y a veces no lo saben, no es que lo hacen a propósito. No, en este caso, bueno, cuando lo comentamos decían, bueno, finalmente en ese caso se propusieron, digamos, un poco la idea era que los dormitorios tuvieran un poco de intimidad y demás, simplemente con la misma profundidad de sustrato y demás, se propusieron, digamos, con que tengas 1 metro, 1,20 m, ya tenés como una... digamos, sí. O sea, no vas a tener, bueno, si querés intimidad total vas a cerrar la cortina, ¿no? Pero digamos, hay como un filtro, entonces, bueno, se terminaron proponiendo plantas que se vean bien de adentro y bien de afuera. Claro. Y se sacaron las enredaderas. Claro, por ahí, en algunos casos queda como una malla arquitectónica, como algo como más, si se quiere filtrar un poco más, o como un parasol, ¿viste? Se reemplazaron como algunas cosas, pero sí, es cierto eso, que sobre todo en edificios privados se da como mucho de edificios de vivienda la propuesta de la fachada verde, ¿no? Ver la fachada verde.
Depende qué situaciones, por ejemplo, si uno tiene un balcón donde hay una instancia previa entre el espacio interior y el espacio exterior, es una cosa, porque uno tiene una determinada distancia, ¿no? Otra cosa que habíamos propuesto era, bueno, no hacer como en ese caso, ¿no? No hacer como algo continuo, sino decir, bueno, cada tanto unos paños verdes, donde uno puede ver, o sea, aunque veas la parte de atrás de la enredadera, tengas como lugares donde tengas vacíos y la visual, digamos, o sea, si vos ves de costado, ves el follaje, porque lo ves de costado, ¿no? Entonces, bueno, en algunos casos se hizo eso, y en otros casos directamente se sacó. En algunos casos se hicieron como paños intercalados, que permitieran cada tanto tener como un verde vidrio, o sea, que vos de costado vayas viendo el verde. Pero bueno, son todas cosas que hay que ir explicando también porque, bueno, el arquitecto tampoco trabaja, o sea, la vegetación no es un ladrillo, ¿no? Y bueno, a veces por desconocimiento, bueno, se trabaja así, pero bueno, para eso nos llaman. Bien, este último que vamos a ver también es un proyecto LEED. Se terminó de construir en pandemia a fines del año pasado, fines del 2020, principio del 2021, les diría, creo que febrero. También fue, bueno, también es de IRSA este edificio y es la torre de sus oficinas en Puerto Madero. Bueno, con este proyecto también hubo varias idas y vueltas en cuanto al proyecto. Son proyectos que en general tienen como mucha ida y vuelta porque hay muchas partes que opinan, son proyectos que tienen que ver mucho con la imagen, son edificios que, digamos, te están transmitiendo también una imagen, este edificio, como el edificio de Coca, ¿no? Como edificios que tienen como, bueno, como eso, como una impronta institucional que cada cosa que se pone está transmitiendo algo. Entonces, bueno, en este caso se trabajó en la planta baja, se iba a trabajar también con bandejas modulares preplantadas en la azotea que finalmente se eliminaron porque no se iba, vieron que yo les comenté que había un crédito que se llamaba de biodiversidad y que esta ya es versión 4, con lo cual no hay un mínimo de verde, y para acceder al crédito de biodiversidad era necesario cumplir con un 30% del verde de la pisada, o sea, de la superficie del terreno. Entonces, finalmente se accedió al crédito solamente del agua en cuanto al paisajismo y no al de biodiversidad. Entonces, toda la cubierta verde que estaba en azotea, que era de bandejas preplantadas, que era, digamos, una cubierta verde de equipos, no es que se usaba, se eliminó. Y en este caso sí, se aplicó al crédito del agua, y sí, en este caso se acumuló agua de lluvia, se riega con agua de lluvia, que está acumulada en tanques en subsuelo. Bueno, también se redujo el 100% y entonces si se accedió a 4 puntos, era versión 3. Recién ahora los últimos que proyectamos, que todavía no están construidos, son versión 4. Básicamente el proyecto trata de como una plaza de acceso y perímetros de la torre, donde, bueno, un poco se trabaja como una idea de mix piso verde, y donde el concepto fue un poco, bueno, trabajar con un escalonado de vegetación, más alto, menos y menos, donde en la parte de adelante se propusieron mezclas de sedum, siempre trabajando como en patrones, y portulaca, en la parte de atrás con formios nana variegados, y en la parte central se trabajó con estipas y con perovskia, con salvia rusa.
esta era la azotea que finalmente, que estaba en un piso 32, que finalmente no se construyó. Esto es la obra terminada hace unos meses, recién plantada, donde, bueno, se ve como ahí los distintos estratos, los formios atrás, la perovskia, las estipas, y adelante los sedum, que eran los más bajitos, y esta es una imagen con la que quería terminar, que es el borde que da hacia Huergo, que es toda una cubierta de sedum, y en el borde hay estipas. En este caso, digamos, esta cosa como tan voluminosa de los sedum surgió en realidad fue un poco casual, porque, bueno, las especies estaban especificadas tal cual, pero en el momento de la plantación no se consiguieron estos sedum, que son los expectabiles, habían sido especificados todos en maceta del 12, y no se consiguieron en maceta del 12, con lo cual sí se conseguían en 4 litros, y lo que se hizo fue entonces compensar tamaño por cantidad, y realmente fue un golazo porque tuvieron en como muy poco tiempo, les digo, esto se terminó de plantar en enero, febrero, y esta foto será de hace un mes más o menos, un mes y medio, ¿no? Con lo cual estos sedum ya tienen como una altura como de 50 centímetros, con una profundidad, toda esta cubierta tiene 20 de profundidad. Y acá hay, bueno, hay mezclas de sedum, esto que ven rojito acá es la portulaca, y este es el sedum que les decía. Ahora, por ejemplo, en este momento están como las flores color óxido, bueno, después la portulaca florece y aparece como el rojo, ¿no? Pero bueno, piensen que los sedum recién están plantados, ¿no? Las estipas crecieron rapidísimo, y bueno, estos esperan que se armen como colchones, ¿no? Lo que está bueno también de mezclar sedum es que más allá de la competencia y de que por ahí una especie predomine sobre la otra, ese patrón también da como una volumetría y como una textura de colores, como digamos, una superficie de texturas y colores, todos de la misma altura, pero que aparecen, digamos, como una especie de lejos, parece como si fueran líquenes, ¿no? Como una imagen que está bueno acá, algo se ve, ¿no? Como hay algunos que son como un color verde más glauco, otros más brillante. Y bueno, digamos, llegará a una altura de 1 metro, más o menos 80, y las estipas estarán por ahí, o sea, como un fondo un poco más lleno, y aparecen por el medio estos bancos, donde uno, bueno, puede ir entrando y sentándose. Bien, bueno, eso es un poco lo que les traje. Sos un genio, Sebas, sos un genio, la verdad. Un placerazo, sabes que es mucho el trabajo que hacen. Y te digo, no, ahora los chicos tienen cámara, micrófono abierto, van a consultar seguramente. Te cuento con respecto a los sedum que la gente de INTA, los que están trabajando con todas, los sedum son de ellos, la portulaca también son de ellos, me llamaron porque quieren ver la posibilidad de que algunos de los paisajistas que hayan usado estas plantas puedan reportar, digamos, funcionamiento, con lo cual yo ya le dije que vos seguro te ibas a ofrecer para mostrar fotos. No, claro, porque era lo que me decían ellos vienen trabajando con los sedums hace ya como 10 años, y les pasa que entregan los sedums a los productores y después no saben qué pasa con cada Claro. una y cuál es el desarrollo. Y vos sabés que el otro día estuvimos con Cecilia Dini y con Bettina Anchorena, que se sumaron también a este desafío, si querés, el desafío INTA, y yo le dije, mira, el que mejor de todo esto va a funcionar es Sebastián, que viene trabajando a Sebastián con esto, así que bueno, recién le acabo de mandar una foto. Sí, sedum en muchísimos proyectos, además, sobre todo en estos que son LEED, donde hay que ahorrar mucha agua, sedum son como...
No, no, diario. o sea, es que incluso ella me decía que les ofrecen las plantas sin cargo de producción, porque en realidad lo que ellos necesitan es tener el feedback de si están bien orientados en la búsqueda que están haciendo. Ellos no son paisajistas, ellos buscan especies que se adapten a determinadas situaciones. Traen especies, digamos, que las van trayendo de, no sé, de paisajes naturales del país y las van trayendo para ver cómo reaccionan y cómo... Digamos, ellos llegan hasta descubrir la planta, traerla, producirla, y no saben después cuando está en el lugar Bueno, qué pasa. si nosotros antes de cuando empezó, porque esto de los sedum no es no es muy nuevo, cuando No, empezó el INTA hicimos una visita y estuvimos con Silvia Soto, con el ingeniero intensivo y nos mostraron, sí, digamos, un poco el trabajo que estaban haciendo, exacto. porque bueno, para nosotros también era nuevo y bueno, el INTA nos pareció como una fuente confiable No, no, pero sigue, para conocer. Y con Silvia, muy buena onda Silvia tiene realmente. no le, Nos cruzamos muchas veces, sí. yo estoy trabajando bastante con ella por otros proyectos de INTI, del respirar, pero estaba fascinada porque me decía que ya digamos, tiene el proyecto armado como para esto. Así que ya encontraremos a alguno de los chicos que está acá si quiere ser pasante de todo esto, pues ir a la posibilidad de hacer un seguimiento desde que se planta, se diseña, se planta y, no sé, 6 meses, 8 meses, durante un año, 2 años, esto se irá viendo a ver cuál es la adaptación de la planta al sitio. Así que, bueno. Sí, en general son todas, bueno, todas estas últimas que vimos son cubiertas todas extensivas, ¿no? De poca profundidad. Exacto, Las exacto. primeras que vimos son en general, les diría, intensivas, Sí, ¿no? claro, claro, sí, Entre semi-intensivas a intensivas, ¿no? Como de sí, mucha más profundidad. sí, por eso, Eh, entonces, digamos, los sedum en cubiertas extensivas es una planta que funciona perfecta. sí, 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 no, por eso al principio yo contaba eso, de hacer la diferencia de la intensiva y la extensiva, así que, pero bueno, a ver, los que quieran, con micrófono abierto y cámara abierta, invitados. Y pongan cámaras, así vemos un poco las Y caras. por favor, que además hay que sacar la foto de los que están. Alexis, ¿querés preguntar algo? Yo quería preguntar sobre, en un momento nombraste el tratamiento de, no, es como, a ver, para, en los edificios sostenibles, que se utilizan el agua de los aires acondicionados, como que se juntan para volver a utilizar. ¿Esas aguas tienen que tener un tratamiento para poder usarlas después en riego o directamente se utilizan? Mira, en eso hay como opiniones divididas. Hay algunos que dicen que no, otros que dicen que sí. En los edificios en que nosotros las usamos no tienen tratamiento y funcionaron, funcionaron bien. El agua de aire acondicionado es un recurso impresionante. Les digo que estamos trabajando con algunas cubiertas muy grandes, cubiertas grandes, y la producción de aire acondicionado abastece todo el riego, inclusive Claro. a veces sin juntar agua de lluvia. Mirá vos. Porque yo no las Porque usaba se pensando juntan de que no. durante todo el año, es una producción continua y la ventaja que tiene es que al ser una producción continua de agua, vos no necesitas, por ejemplo, cuando juntás agua de lluvia, si necesitas una reserva mínima de 15, 20, vos sacás el requerimiento hídrico digamos, por día, litros día, y necesitas tener una reserva de unos 15, 20 días, con lo cual necesitas un tanque de un determinado volumen. La producción de aire acondicionado es diaria, entonces lo que nosotros en general recomendamos es que mínimamente haya una reserva de 5 días, una cosa así, digamos, en lo posible, o una semana, lo que se pueda, pero en general con 5 días y más, pues suponiendo que hay un problema con el aire y, digamos, se corta el sistema de aire acondicionado y tenés mucha superficie para regar, o sea, por ahí manualmente no. Entonces, mínimamente tener una mínima reserva, pero se reduce muchísimo el tamaño de los tanques de reserva, porque el agua se produce continuamente. Y si haces como el análisis, en general eso se trabaja con los asesores de termomecánica.
Entonces, lo que hace el asesor es mandarte una planilla donde te dice mes a mes la producción de agua que tenés en los distintos momentos del año. Cuando uno hace un requerimiento hídrico, toma el agua, toma el momento más desfavorable, que siempre da diciembre para nosotros, donde, digamos, es el mes o los meses de más lluvia, pero que de todas maneras no es suficiente, ¿no? Entonces es el mes de más demanda también. Pero ellos lo que te mandan es, uno hace el requerimiento mes a mes y ellos te mandan la producción de agua mes a mes. Entonces la dividís por 30 y tenés lo que tenés por día de agua. Y ahí te va fijando en que en general, digamos, como que hay proyectos en los que funcionan totalmente hay estas torres que funcionan todas con aire acondicionado, en una producción de aire acondicionado infernal, una producción de agua de condensado infernal, que si no se tira, o sea, no, si no va a los desagües. ¿No? Y Sebas, también va a depósito, va a unos depósitos como los del agua de lluvia. A tanque, claro, pero lo que te decía es eso, que el agua de condensado, como se produce diariamente y durante todo el año, no tenés el tema de la lluvia, es que necesitas Sí, una reserva como de 15, 20 días mínimo. claro. Y en el caso del aire de agua de condensado, aunque tenga 5 días de reserva por si hay algún problema en el sistema, es suficiente, ¿no? Entonces se reduce 1/3 el volumen de los tanques, ¿no? Claro, excelente, excelente. A veces se juntan las dos cosas, agua de lluvia y agua de condensado, o sea, es un mix. ¿En el mismo tanque se pueden juntar? Sí, Mira. sí, se juntan en el mismo tanque. Pero bueno, todos esos son cálculos que se van trabajando con, digamos, en general, en estos proyectos LEED, esta empresa que es la que concentra como toda la información, junta la información, bueno, de termomecánica, de cuánto se produce de aire acondicionado, lo que nosotros necesitamos de agua, y a veces, bueno, es un ida y vuelta en la que uno dice lo que necesita y si lo que hay es menos y uno quiere llegar al 100% de reducción de agua potable, bueno, uno también acomoda con el tipo de vegetación y la densidad para, digamos, que el paisaje que uno proponga no supere la demanda, digamos, la provisión de agua que existe, ¿no? Para no tener que agregar agua potable. Claro, excelente, excelente. Genial, Sebas. El tema también otro tema que, digamos, con la recolección de agua, otro tema que no es menor, es que obviamente que hay una inversión inicial, porque todos estos sistemas uno recolecta, lleva un tanque, hay una doble cañería, ¿no? Una inversión de una doble cañería, una cañería de recolección y una cañería de provisión. En general en torres muy altas no se manda todo a piso bajo, o sea, o se usa por ahí, se usa algún entrepiso técnico, o si tienen una cubierta en el piso 12, no van a mandar todo a planta baja o a subsuelo para después volver a bombear todo hasta el piso 12, porque es un costo de cañería que sale más caro que el edificio entero. Entonces, ahí hay que, digamos, con el estudio de arquitectura y demás, hay que ir viendo que a veces se dice, bueno, por ejemplo, agua de lluvia se junta en subsuelo y se riega con eso todo lo que es planta baja. Los equipos de aire acondicionado están cerca de la terraza, entonces se puede hacer un entrepiso técnico donde los tanques se reparten los volúmenes y se junta en el nivel inferior a la azotea, por ahí un piso más abajo. Entonces, esa azotea se riega solo con agua de condensado. Entonces, el recorrido de cañerías es mucho menor, ¿no? Lo que va a planta baja, digamos a subsuelo, después solo sube con cañerías hasta planta baja, o sea, solo sube un piso. Pero bueno, esas son todas ecuaciones, sobre todo económicas, que no las hacemos nosotros solos, ¿no?
las hace el estudio de arquitectura, la empresa constructora, los asesores, ¿no? Y bueno, obviamente hay todo un equipo de asesores con los que uno trabaja que interactúa, que en general con los que más interactuamos nosotros son con estructuras, todo lo que es agua, sanitarias, provisión de agua y desagües, sobre todo desagües, termomecánica y bueno, en general, a veces con iluminación, si hay vegetación interior que requiere de iluminación específica, pero poco, digamos, ¿no? Bueno, con iluminación sí, con el proyecto, ¿no? Pero porque por ahí a veces hay algún ida y vuelta en función del proyecto, ¿no? Más allá de lo técnico, digamos, de efectos y demás. Pero esos son los asesores con los que trabajamos. En general, el estructural siempre es como inicial y el estructuralista dice, bueno, hay tanto disponible, tanto se puede, acá no se puede. Es como menos flexible, digamos. O sea, bueno, no se puede negociar demasiado. Pero a veces, bueno, sí, se puede bajar una viga, se puede, pero bueno, son todas cosas que se logran entrando al proyecto en etapas iniciales. Si no, uno tiene que agarrar lo que hay. Así que en eso está como el desafío, ¿no? Como cada vez poder estar antes en los proyectos, ¿no? Entrar desde el inicio. Pero creo que eso se está entendiendo cada vez más y que se ha avanzado mucho en eso. Lucas, ¿quería preguntar algo? ¿Qué tal, Sebastián? Buen día. Buenas. Con respecto a lo que era la supervisión de las Sí. obras, no sé, bueno, explicaste que a veces hay entre el cliente, el grupo de arquitectos, viste que, o sea, bueno, che, nos llevamos con estas plantas y bueno, ponemos otras, como, no sé, muchas veces contaron que dijeron, che, supuestamente las plantas eran estas, pero bueno, nos terminaron plantando otras cosas que, bueno, nada que ver con el lugar. ¿Te tocó en ese momento alguna vez decir, bueno, perdón, pero esto no es así, las plantas Sí. vamos, las conseguimos en otro lado, porque acá Sí. está? O sea, y tal vez cómo fue ese momento de Y bueno, la confrontación. obra tiene ese momento la obra es como, tiene ese momento de roce y tensión que Claro, por eso, porque vos siempre decís se arma. Pero es algo como defender al natural. cliente. Yo al principio me ponía nervioso, pero es algo como natural, ¿no? De la obra. Porque uno está en el medio y obviamente, ¿no? En general, bueno, por ahí el que planta dice, no consigo árboles, uno por ahí especifica, bueno, tronco 10-12 de circunferencia y aparece tronco de 6. No, porque no se consigue en ningún lado y nada, hacemos una tarde de llamados y a veces no se consigue, porque es la época que no se consigue, entonces bueno, entonces se habla con el cliente y se dice, bueno, ¿qué preferís? Que se plante por ahí alguno más de menor tamaño, que se espere a mayo y se plantan los árboles más tarde, y a veces nada, llegamos al estudio, hacemos 3 llamados y se consiguen. Entonces, nada, se habla con el proveedor y se le dice, mira, acá hay, por ahí están más caros, pero bueno, vos licitaste para proveer esa planta y la tenés que proveer de ese tamaño. Claro. Ese es el rol que en ese momento nos toca a nosotros, ¿no? Que si la planta viene en un envase de 4, a veces también pasa que te dicen, bueno, sí, ves una planta que viene en un envase de 10 litros, con un tamaño recién trasplantada, claro, con un tamaño de 4 litros. Entonces, no, nada, ¿viste? Nada. Nosotros lo que hacemos en general no es especificar solamente envase, sino, por ejemplo, poner formios, envase 10 litros, 7 o 10 litros, no sé, lo que fuera, 80 centímetros de altura, mínimo tantas hojas. Claro. Entonces ahí ya, esto todo con la experiencia, ¿no? Porque al principio uno ponía solamente el envase y pasaba esto.
Entonces, bueno, ahora, bueno, lo que está escrito, y siempre Sí, que sea estipulado. todas las supervisiones, de todas maneras, queda por escrito, ¿no? Porque como les digo, hay muchas partes, en general la empresa que construye, por ahí no es la empresa que hizo la documentación, que no es la misma que el proyectista. Entonces, a uno, por ejemplo, lo contratan por 10 supervisiones de obra, se distribuyen en determinados momentos, y uno a cada obra que va, nosotros siempre terminamos entregando un informe de supervisión de obra, donde se dice lo que, al final de la supervisión, a lo que se compromete cada parte, donde la empresa, donde el proyectista, que somos nosotros, por ejemplo, supongamos hay que rever un sector, se compromete a revisar tal sector en función de cambios que hubo en la arquitectura. La empresa constructora se compromete a proveer del tamaño o a cambiar tales plantas, o a veces también las plantas no vinieron bien, o los árboles vinieron con el tronco torcido. Nada, se cambian, hay que cambiarlos. Claro, No es como lo que que, siempre se digamos, llega a una solución de no es lo lo que que fue dice, lo si no es último lo en la que dice el revisión. pliego, nada, se dice, por más buena onda que haya o que uno lo haya recomendado además, en ese momento hay que decir no, y bueno. No, el saber Si decir un que no, eso árbol, es digamos, si difícil. un árbol en su tamaño, si un árbol que tiene un tronco de 6 ya viene como todo tortuoso y todo torcido, es imposible enderezarlo, ¿no? Entonces, Sí. bueno, nada, hay que cambiarlo. Sí, cámbiamelo. Pero es algo que se deja por escrito, informado, se informa con copia a la dirección de obra, se informa, digamos, en general, la dirección de obra es la que concentra, uno manda ese informe a la dirección, pero también, digamos, en general, no solemos tener como, digamos, en general son empresas que recomendamos nosotros, ¿no? Pero bueno, cuando llega el momento, si es no, es no. Está bien, buenísimo, gracias, Seba. O sea, lo que, digamos, si es lo que se presupuestó, no. Y bueno, y llegado el caso de que no se consiga, está bueno estar en la supervisión porque, bueno, se reemplaza por otra cosa o se ve como a qué solución se llega, o bueno, si se prefiere esperar a que haya disponible, sobre todo con los árboles, ¿no? Que a veces, no sé, se planta en diciembre y no se consigue nada en vivero a veces, ¿no? Pero bueno, son los tiempos de las obras y, bueno. Por ejemplo, este caso que yo les contaba, de los sedum de 4 litros, eso fue un tema del momento en que se plantó, ¿no? En diciembre, fue en enero, ya no se conseguían sedum de maceta del 12, y bueno, la empresa constructora se hizo cargo de, bueno, de ver, bueno, a qué solución se llegaba, y bueno, se decidió reemplazarlos por hacer una compensación de precio, de costo-cantidad, y reemplazarlos de 4 litros, no se reemplazó la especie, se pusieron menos de más tamaño, pero siempre te llega como una, digamos, como una solución. A veces hay adicionales que surgen que a veces se quieren pagar, a veces no. Bueno, a veces uno también tiene que un poco, en algunas cuestiones, retroceder y llegar a la mejor solución posible. En esta última obra que vieron, por ejemplo, hubo un tema con los desagües, que no estábamos conformes con la terminación de los desagües, queríamos que se hiciera un murete perimetral y demás. Bueno, eso en el momento de la licitación, en general siempre hay confusiones, se licitó con una primera documentación que no era la final, bueno, y ahí hubo que, bueno, finalmente quedó bien, pero bueno, siempre se llega como a una solución, pero bueno, siempre hay en ese momento intereses de por medio de todas las partes, ¿no?
Y siempre está bueno que todo lo que se resuelva quede por escrito, porque después si hay problemas, porque nos ha pasado, les digo, nada, uno si lo escribió, después aparece con el informe, mira, tal informe se escribió en tal, la supervisión 3, se dijo que si no se hacía tal cosa iba a haber tal problema, no se hizo, el problema apareció. Bueno, uno se deslinda de responsabilidades, ¿no? O sea, como ser profesional en ese sentido, dejar todo, todo registrado, sobre todo porque uno, bueno, todo lo que, si uno lo que hace, lo hace como con un criterio profesional y de buena fe, no hay por qué. Entonces, siempre todo, todo escrito, enviado a todos, con copia a todos, que todos se enteren de todo. Eso, sobre todo en estas obras, ¿no? Que son tan grandes, que digamos no es una conversación con un interlocutor, sino que hay millones. Bueno, no sé si hay otra consulta. Yo los dejo para que piensen a ver si hay otra consulta, si no vamos cerrando. Parece que... Bueno, bueno, espero que haya sido apuntado a la vegetación, intenté que apunte mucho a eso. Tenés una experiencia enorme en vegetación, Sebas. No, la verdad que te digo en serio, para mí un placer. Yo creo que van a surgir preguntas. Yo no descartaría que, obviamente, si pudiéramos, segundo cuatrimestre, no sé si esto se abre o no se abre, no tenemos ni idea de cómo va a resultar la pandemia en el mundo y en Argentina en particular, pero en la posibilidad que esto de abrir, a lo mejor hacemos alguna de las visitas que vos dispongas, si es posible, para ver una de estas cubiertas y para ver todo esto en vivo. Sí. De hecho, lo hemos hecho ya varias veces, así que no es algo loco. Nos encantaría poder visitarla en vivo, alguna de estas en el segundo cuatrimestre. Y también tampoco descartaría eventualmente, según como pinte la vida para el segundo cuatrimestre, a lo mejor estás otra vez con nosotros con algún tema en particular de esto, si tienen dudas ustedes o algún tipo de comentario que quieran, nos hacen saber y bueno, se lo pasamos a Seba. Así que, bueno, Seba, la verdad que un gustazo, un placer. Bueno, igualmente, siempre es bueno volver al taller, a casa. Vos sabés qué me pasa con la gente, los que pasan por acá nunca se van, lamentablemente, los aguanto, ¿viste? El otro día estaba Cecilia Murray, que me estaba fascinada porque dice que le encanta la docencia, y yo le digo, a nosotros nos encanta escucharte, así que ya te tenemos como colaboradora, voy a tener que hacer, ¿viste? El club de los colaboradores de BG2, que en realidad no es el colaborador, es el club de los que estamos en este camino, porque la verdad la experiencia tuya en todo esto es increíble y la estamos compartiendo y esto, ¿no? Generosamente como lo compartís vos, de verdad, con los pros y con los contras, con lo que te pasó, con lo que no te pasó, con lo que fuiste aprendiendo y lo que no, y creo que así se construye la profesión, se construye. Sí, yo, bueno, tengo siempre como el criterio ese de que con el conocimiento no hay que ser, no hay que ser mezquino. Porque nada, porque uno aprende, también se nutre digamos, de a mí, lo que me preguntan ustedes y demás, también es un feedback para mí, que digamos, no surge si yo no doy como, si yo oculto cosas. Así que en ese sentido no, siempre tengo ese criterio. Me parece que hay que, más en una casa de estudio que a mí me educó gratuitamente, que si no, uno hubiera tenido la posibilidad de estudiar. Justamente, ese es un poco uno de los pilares de esta VG abierto al público. Acá se sumó gente que no es de la cátedra, y que tenemos oyentes y que además la pandemia, ves una de las patas buenas de la pandemia es esto, ¿no? Que se puede sumar gente de todos lados. Que yo les soy sincera, recién miraba los nombres de ustedes y miraba las caras y yo decía, cómo extraño estar sentada en la facultad y verles las caras a cada uno, porque la verdad es que yo les veo acá los nombres, veo las fotos, veo cuando se abren la cámara, pero la verdad es que no sé, no los conozco, sinceramente. Claro.
Y eso me mata porque nos corre un poco de esa comunicación interna. Pero bueno, eso por un lado es malo, pero por otro lado es bueno que hay gente que se suma de oyente de cualquier lado. Estaba gente hay un grupo de gente de la Patagonia que se suma siempre y que está bueno, así que está bueno. Bueno, Sebas, Bueno, muchas gracias de corazón. no, gracias por la invitación y les dejo un abrazo. Dale, listo, gracias, Sebas.